Ay, 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 cabezataza. Al parecer esa última vez no fue suficiente y recibí varios comentarios diciendo que debía experimentar la verdadera experiencia de Cuphead. Tenía que probar Cuphead al completo. Por supuesto, cuando digo eso es porque es mentira, no recibí ninguno. Por lo que le di un sorbido. Taza, tetera, cuchillito y tenedor. Y entre que si un boss, que si el otro, pues que me he pasado todo el juego. He de decir que no muy difícil, pensaba que lo iba a ser más. Tiene sus momentos que veréis a continuación, pero en general es un juego muy divertido. Al principio pensaba en pasármelo con las armas del juego base y después jugar al DLC. Pero, como iréis viendo, esa norma me la pasé por la zona oscura de que no se puede nombrar. El Triángulo de las turbo Bermudas. no se ha acabado. Y al final no sé qué armas son o no del DLC. Lo que sí sé es que si queréis estar atentos a estas aventuras debéis estar atentos a este canal. Pero no me voy a adelantar, estamos conociéndonos. Primero mírate el vídeo y después te planteo la oferta, ¿vale? En cualquier caso, os recomiendo que os lo bebáis a fondo y que me acompañéis hoy en mi sufrimiento en las islas 1 y 2 de este juego. Veréis, la idea de grabar todo se me vino después, por lo que la isla 1 la tenía ya hecha, pero no importa, me la paso en experto de nuevo y listo, ¿no? Lo que quiero decir es que cronológicamente el gameplay de la isla 1 va después de pasarme el juego y tengo muchas cosas desbloqueadas y los hit and run en pacifista. Pero vosotros estáis viendo esto lo primero, y no me voy a volver a pasar esos dos niveles con los que sufrí. Lo siento, mi cordura es más importante que vuestro entretenimiento. Sin más dilación, empecemos por Pánico Botánico. Mis socios ya. Hablando del jefe más sencillo, debo decir que se nota, sobre todo en la patata, porque ya no tira tierra, ya tira cohetes bañados en tierra. Mirad esto. ¿Esto qué es? ¿Cómo esquivo yo esto? Encima, me lo paso en la fase secreta para chulear y, en resumen, es fácil. Podéis ver mi otro vídeo relacionado a este jefe para que el adjetivo que lo describa sea difícil en vez de fácil. El siguiente es el limo, efectivamente, el de Dragon Quest, y esta vez me he informado. Me equipo rodeo y los proyectiles de antes, que están rotos, y con la bomba de humo le esquivo sus brincos. Poco más tengo que decir, me lo hice al segundo intento. Tengo más rango en experto con él que en normal, no sé cómo. Ahora vienen los peores momentos del juego, los niveles en avionetas. Es como si el agua de los niveles acuáticos ahora volara. No tiene mucho sentido, pero lo que tampoco tiene es el sufrimiento que volar en avioneta da. Se supone que volar y tocar la luna debía ser divertido, hasta que te estampas con ella y te das cuenta que de que no es precisamente. Gilberta, o como te llames, Cepillín del horóscopo. Este jefe es el primero de naves que hace de tutorial, pero como lo tengo en experto, ya no es el tutorial, ya es el tutorial. Aquí en experto se nota que el propio jefe se ríe de ti con más frecuencia. Se nota que te vienen 50 naves verdes con 1500 proyectiles a la vez. Y se nota que se han puesto las fases más difíciles de esquivar, que solamente le añaden unos 5000 proyectiles más. Nah, lo mismito. Bueno, este primer muro, o bueno, tornado, no sé qué chiste hacer, se me ha volado de la cabeza. Supone que decide desarrollar una estrategia que fue la siguiente. Para la forma normal solamente disparaba a ella. Para la fase Géminis esquivaba únicamente, atacar al secundario. Y para la fase Cupido me concentraba en esquivarle las estrellitas y en reventar a las naves verdes girando alrededor de la pantalla, como cuando remueves Colacao. Espera, ¿tú no sé lo que es Colacao? ¡Espabila, hombre! Y sí, me puso una vida más. ¿Había algún problema en ello? Aclarado esto, empiezo a intentar debilitarla con mis skills pro gamer. De verdad, ¿cuántos balazos hacen falta para romperle la cara de Zeppelin? Bueno, llego a la última fase y me la paso a la primera. Menos mal que sé editar y no sé cómo morir 3 veces por las malditas estrellas que van rápido. Joder, mírame, si parece ataque stand de Mario y Luigi. ¿Qué hace ahí una cámara? Bien, después del aire va el mar, así que me dirijo a las ranas ludópatas. Y es el segundo tutorial del juego. No sé, a la segunda. Soy buenísimo. ¿Qué le hago? Y ahora sí, la flor bipolar. Aquí tengo algunas complicaciones, siendo principalmente que se reproduce más rápido que, rehusando chiste del otro vídeo, un adolescente de 15 años. De verdad, para de lanzarme tus bellotas. No soy una ardilla, soy una taza, soy Magman. Por motivo de seguridad, a lo mejor debería ponerme un gorro porque me va a llenar toda la maldita leche de semillas. Le sigo disparando a todo, por arriba, por debajo, por izquierda y por derecha, pero no puedo pasar de su primera fase. Lo intenté unas cuantas veces más y al final por fin paso de que me tire semillas a boomerangs. Y sí, solamente esa parte es la difícil. Que me tire sus esporas alucinógenas no me importa porque con un super le dejo KO. Bueno, ya me he pasado los jefes de la primera isla. Voy a echar de menos a la flor. Mira el bailecito que hace con las manos. Después del 1 va el 2, y aunque debería hablar con el dado, no existe en esta línea de universo, por lo que volvemos a un tiempo pasado, al primer gameplay que grabé. Exacto,
no era Magman, sino Cuphead. Y empezamos con lo que es, en mi opinión, la más difícil que he hecho en este juego. Pásame los hits and run en pacifista. No creo que necesite explicar lo que es hacerse el rango P aquí, después de haberlo mencionado como 4 veces ya en ese vídeo, pero consiste en, obviamente, no matar enemigos. Estas fases de plataformeo son interesantes porque exploran otra visión del juego, pero tengo varios problemas. El primero es que las colisiones no las entiendo. ¿Esto no me da y esto sí? ¿Cómo quieres que pase entonces? ¿Por debajo? En fin. Que paso a la siguiente sección. Y los fallos que veis por aquí son por ansias, la mayoría. Esta parte es muy gravedad. Eso se come mientras se toca en la tuba. Pero saltitos por allí, saltitos por allá, otra puerta por lo que pasar y hacerlo otra vez por manquear. Ahora sí que llego un poco confundido que es arriba y abajo, pero bueno, es relativo. Y tenemos el primer nivel hecho. Con las 5 moneditas que he conseguido, le compro al cerdo que construyó la casa de ladrillos el disparo para los mancos y vagos como yo. Es decir, el que apunta solo. ¿Por qué? Ya veréis cómo lo voy a necesitar contra el dragón. Sí, próxima parada, el dragón. El orden lo creo yo, ¿vale? Así que la primera fase bastante tranquilita, con el disparo rotonda, esquivando su colita, y para las bolas de fuego uso el otro y me concentro en esquivar. Dicen que es uno muy complicado, pero como lo estoy haciendo yo, se me hace bastante sencillo porque las bolas van en una dirección. Por lo que si corro en dirección contraria, con el dash esquivándolas, pues llego a la fase cabreado y aquí simplemente vuelvo a usar rotonda. ¿Es la mejor opción? No. ¿Me importa que si disparo a lo que me tira se crea 4 proyectiles más? Tampoco. Así que me lo paso y voy directo a conseguir el segundo especial. Lo siento por el primero, no lo tengo grabado, pero son todos parecidos. Rebota, rebota y en el fantasma exploto. Y después de algo fácil va algo difícil, ¿no? Si no, no sería divertido. Así que empiezo la fase aérea con un pájaro. Ahora el don obvio no voy a ser yo. Mientras lo jugaban me dijeron que me pegaran al borde, que sus huevos no explotan ahí. Por lo que la primera fase se me hizo facilísima sabiendo eso. Se despluma un poco y sale su yo niño de dentro. Pues una metáfora de que todo adulto tiene un niño interior. Pero es bastante joputo su niño interior disparando con una pistola láser alienígena. Aunque es lo más fácil que hay en esta pelea. Después viene de nuevo el grande desplumado y con sus últimos alientos me intenta matar. Lo siento por hacerte la uni reverse, pero al menos ya sé que tengo de cena hoy. Perritos calientes. Pero si no fuera eso sería pollo. También he de decir que aquí tengo las bombas, porque mi contacto secreto que me dijo lo de los huevos me lo dijo también, que si no pasaba de él. Total, solo las usé en esta pelea. El siguiente destino es uno que odia a muerte por las esquivas ajustadísimas. Es la feria, pero no la buena, sino la guiri. Voy directo hasta la parte de los muñecos que tiran bolas sin hacerme daño. Y esquivo la normal las 2 veces, pero de repente veo una pared de cañones que muy ajustadamente soy capaz de pasarla. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de veces eso es imposible y me tengo que conformar con 2 de vida. Pero necesito quitarme 1 con la máquina de después. Y ni mis chalis ni sumarme vida valen porque no tengo la bomba de humo y me haría daño con los niños tirapelotas. Dije que intentaría no usar el DLC, pero tranquilos, no sé usarlo. Así que vuelvo a las bombas de humo y tengo que hacerme la fase del perrito caliente a 1 de vida con el salto ajustado del final. Estamos locos. Mejor mato a la pared de cañones. Y sí, me dan el rango pacifista aún matando a la pared. Pobre pared, no lo considera ni un enemigo, ni ser vivo. Por lo que la fase final me la hago con 2 de vida y me la termino. Estuve intentando esto por mucho tiempo, hasta que me enteré de ese truco y me lo hice tan fácil como apretar ese botón de suscribirse que tienes aquí. Bueno, lo siento por el spam, pero es necesario para darme fuerza con el otro nivelito del avión. El genio de Aladdin cuando va a la playa. Otro que dicen que es complicado, pero no sé yo, va bastante a su rollo. Editando esto casi no me acuerdo de sus fases. La primera es esquivar cosas aleatorias que te tira como si un niño chico lo hiciera, o unas dagas Gerudo. Lo mismo es. La segunda parece más un nivel normal que una pelea, y en la tercera con un bombazo está lista. La que lía un poco sería la marioneta de ti mismo porque te dispara por en medio, arriba y abajo. Pero no te pones en esas posiciones y te lo haces con la pajita. Aquí se llama aguacate esto, por cierto. Vamos con la última fase Illuminati y no tiene mucho misterio. Usamos la táctica milenaria conocida como a saco paco. Y hecho. Por último, quedaría la reina del azúcar, a la que cariñosamente llamaré Diabetes. Diabetes es una monarca muy mala a la que hay que destituir, por lo que nosotros, Cuphead, vamos a hacer un golpe de estado. Derrotamos a los minions que nos suelta, que se parecen mucho a los de Hora de Aventuras, y en la última fase por fin deja de esconderse y viene a por nosotros tirándonos su cabeza. Pero no importa que la tire ahora, se la van a volver a cortar como en 1789. Bien, eso sería todos los jefes de la segunda isla. Muchas gracias por... ¡Un momento! ¿No falta alguien? Oh... Es verdad, el fan de Sixon. ¿Por qué me pones a mí también? Bueno, al parecer no estaba grabado, así que lo rejugué en experto. Es decir, Magman Pro, Cuphead Noob, para que nos entendamos. Las primeras fases son un paseo por los coches de choque, bombas de humo por aquí, disparo rojo en el globo hasta que explote y después a los caballos. Mi preferido es el amarillo.
porque el verde le gusta surfear y sus herraduras van en forma de ola, por algún motivo. Y eso hace que sea complicado esquivar, con el tren suicida en medio. Pero bueno, un poco de suerte para que sea amarillo y vamos al carrusel final con unos animales un poco raros, animales ficticios parecen, mitológicos. Al parecer le gusta el béisbol, por lo que nos tiran las pelotas, los pesados, y lo complicado del modo experto es que hay más bolas por segundo. Voy a la derecha, bola, voy a la izquierda, bola, voy arriba, bola, voy abajo, atropello en masa. Así que apechugo y le reviento esos aires de superioridad al Pennywise. Y la hago tibag. Ha quedado entretenido al final. Pensaba que de Cuphead solamente con hacer un reto bastaba, pero le he dado una segunda vuelta que me ha hecho replantearme mi existencia. ¿Por qué la cigarra no le hizo caso a la hormiga? Y este es el resultado. ¿Te ha gustado esta aventura? Ahora sí que tengo derecho a hacerte spam y de decirte que te suscribas. O si aún no sabes qué hacer, mira los otros videitos que tengo publicados. Qué bien se siente decir que he trabajado. Hasta la próxima, cacaos en polvo. Sí, lo de Sixon está bien. Pero ¿para cuándo Mario en Luigi?